Sean cordialmente bienvenidos una vez más al programa Conectando con tu Ser. Yo soy Sergio Flores Favila y en esta tarde, en este lunes, te saludo con mucho gusto y con el placer de siempre, agradeciendo en todo momento el favor de tu compañía. Y como a lo largo de todo el año, yo te agradezco, en verdad te agradezco a ti en esta conexión, pues, porque has estado acá con nosotros en todo este año. Es un año que literalmente estamos viviendo las últimas horas del 2024 y eso nos da motivo para que el tema de hoy lo titulemos Los ajustes del 2024, cambios claves en tu horizonte. Poniendo un poquito el contexto del por qué el 2024 lo hemos denominado como un año de ajustes. El principal referente que hoy tenemos pues es la enseñanza iniciática, que tiene al mismo tiempo un abanico muy amplio y que a lo largo de este año hemos trabajado mucho con esta herramienta que el tarot de Marsella, el tarot psicoemocional, nos permite, y que a través de esas cartas, a través de esas figuras, tienen un simbolismo y sobre todo tienen un significado. Y la carta número 8 del tarot es la carta de la justicia. ¿Y por qué determinamos que el año 2024 es un año 8? Porque si tú sumas unidad por unidad los números del 2024, 2 más 0 más 2 más 4 te da un 8. Y entonces cuando consultamos al tarot psicoemocional, observamos que la carta número 8 es la carta de la justicia. Y esta tiene un simbolismo donde está manifestada esta carta, donde está la justicia. Por un lado tiene una balanza y en la otra mano tiene una espada. Y entonces esto, pues definitivamente hoy que estamos en este camino, que estamos caminando por estos senderos, no solo de la recuperación, sino de la sanación espiritual, estamos caminando estos caminos para tener un reencuentro con nosotros mismos, pues hemos tenido que vivir un sinfín de experiencias, un sinfín de circunstancias, situaciones que justamente se van plasmando como un ajuste. La justicia es eso precisamente. La justicia imparte ese equilibrio en la vida de cada uno de nosotros. En estos dichos, en estos discursos, en estas prácticas muy de la sociedad, pues obviamente, ¿no? En estas últimas horas del 2024, pues de pronto hay mucha algarabía, ¿no? De pronto hay mucha efusividad. Hace unas semanas no muy lejanas vivimos esta vorágine del Buen Fin, en donde, pues obviamente, para mucha gente, esta época es una época que genera muchas emociones, por supuesto. Hay muchísima gente, yo entre ellos, que esta temporada de fin de año para nosotros, sobre todo trayendo como referencia esos años de la infancia, pues fueron años muy hermosos, ¿no? Donde se compartía momentos con la familia, sobre todo cuando éramos unos niños, donde todavía en esa época nuestros padres nos llevaban de la mano a ver a los abuelitos, a compartir con los tíos, con los primos, a estar alrededor de una fogata. Mira que desde entonces mi buen Damián, yo ya traía esas conexiones con el abuelo fuego, porque yo era uno de los niños, de los primos, que siempre le gustaba, vamos a hacer una alumbrada, vamos a hacer una fogata.
Y ahí me tienes a mí llevando y trayendo y subiéndome a la azotea. Me río porque lo recuerdo muy bien, inclusive todavía en mi época de adolescente, literal, yo me subía a la azotea de los vecinos y pues ahí a hurtadillas bajábamos la leña y hacíamos esa fogata y obviamente muchos de mis amigos en aquel momento pues a veces se oponían a eso, ¿no? Por ser a lo mejor del vecindario, pues decir, oye, pues es que los vecinos nos van a echar bronca, y yo siempre con esa rebeldía, vamos a decirlo así, con esas características de oveja negra, pues siempre, no pasa nada, chingado, échenle, vamos. Y aunque ya después cuando el fueguito prendía, cuando lo lográbamos que ardiera la madera, pues todo el mundo ahí se acercaba, ¿no? Entonces hoy a la distancia puedo observar eso, cómo ya desde esos años de infancia, de juventud y de adolescencia, pues hacíamos conexión con el abuelo fuego. Hoy hay un poco de más conciencia al respecto de lo que eso significa. Entonces eran épocas muy hermosas. Ya un poco más reciente, pues obviamente sabemos que es una época del año donde desde la parte laboral pues se recibe esta cuestión económica. En muchos lugares pues se ha optado por generar un ahorro a lo largo del año. El famoso aguinaldo, mi buen Damián, que también pues es muy importante para los que trabajan en las diferentes empresas, pues es un incentivo, vamos a decirlo así, es un motivante, ¿no? Y entonces mucha gente en esta época del año pues tiene ese recurso económico que sabemos perfectamente bien que todavía desde la parte humana pues son temas que a muchos de nosotros nos mueven, que inclusive en la medida en la que tú tienes esa certeza, esa seguridad, esa holgura económica, pues eso te genera, ¿no? Se puede dormir tranquilo, te despiertas con esa certeza de que lo que tú traes en tu bolsillo, lo que tú traes en tu cartera, pues eso te va a dar cierta tranquilidad. Y en esta época del año, con mayor razón, es una época en la que por lo regular, pues los gastos se aminoran, la canasta básica y no solamente ellos, sino muchos productos en el mercado elevan su precio porque pues así es esto, ¿no? Los encargados de esas tiendas departamentales, los encargados de los electrodomésticos, quien distribuye todos esos productos que son de mucha necesidad para las familias, pues a veces incrementan sus precios porque saben que la gente no escatima. En esta época del año, quien se dedica al transporte público, privado, pues hacen su agosto porque todo mundo anda con las prisas y las carreras, haciendo las compras de último momento. Y reitero, en algún tiempo nosotros vivimos esa situación y entonces por esta experiencia que se tiene, pues podemos compartir un poco al respecto, ¿no? Esa emoción donde tanto en el trabajo como en la familia entras a esta dinámica del intercambio de regalos y te esmeras y obviamente por lo que tú vas a regalar, pero la realidad es que en la mente prevalece lo que tú vas a recibir, ¿no? Y eso se torna emocionante, ¿no? La cena de fin de año en tu empresa, en tu lugar de trabajo, pues por supuesto, donde pues le rogamos a Dios porque pues los patrones se pongan en medio con algo, ¿no? Se muestren así desprendidos, se muestren en esta época donde el espíritu navideño toca los corazones y eso en algún momento pues produce que olvidemos rencillas, que olvidemos malos entendidos a lo largo del año y que de alguna forma pues entremos en esa armonía, ¿no? Siempre con los buenos deseos de que estas últimas semanas, estos últimos días
del año que está por terminar, pues sea con esa tranquilidad, con ese, insisto, con ese espíritu del buen deseo, de la buena salud, de la abundancia, de la armonía, de compartir. Pero en muchos casos, esto que te estoy compartiendo en esta tarde, no siempre sucede así. Reitero, los que estamos en un camino donde nos estamos permitiendo conocernos, donde estamos haciendo un viaje a nuestro interior, donde estamos encontrándonos. Al caminar este camino nos encontramos con nosotros mismos y en muchos momentos todo ese mundo espiritual, cuando tú trabajas con tus emociones, cuando tú trabajas realmente con lo que sientes, con lo que estás pensando, con la forma en la que tú expresas tu verdadero sentir, entonces ahí es donde empiezas a tener un encuentro contigo. Dejas lo que nos han ubicado en muchos momentos, dejas de hacer un combate hacia afuera y empiezas en este recogimiento personal para mirarte realmente quién eres. Y por lo regular, eso no sucede hasta que no vivimos un ajuste. Y en este año, por supuesto, quien me diga que no ha vivido desde las primeras horas en aquel lejano 1 de enero del 2024, desde aquel momento hasta el día hasta el último segundo del 2024, en este 31 de diciembre del 2024, por supuesto que hemos vivido un sinfín de ajustes. Hemos vivido un sinfín de experiencias que muchas de ellas no han sido agradables para nosotros. Cuestiones de salud, cuestiones que tuvieron que ver con tu ajuste en tu economía, personas que al principio del año estaban y que hoy ya trascendieron y que hoy ya no están, relaciones que a principio de año se iniciaron de una manera muy prometedora, con todos los buenos deseos, ya sabes, ¿no? Siempre la gente haciendo su listado interminable por los propósitos de Año Nuevo. Y que justamente hoy que estamos a unas horas de terminar, muchas cosas de las que tú en algún momento deseabas, en donde tú generaste no solamente el deseo, sino tal vez el compromiso de hacer justamente algún movimiento para que eso que tú deseabas se llevara a cabo, eso que tú estabas como esa promesa de Año Nuevo de ti hacia ti mismo, hacia ti misma, pues resulta que no es así. Y eso por supuesto que tiene un movimiento emocional tremendo. Aquella relación en la que tú te encontrabas, donde pues pareciera que todo era muy prometedor, habías hecho planes con tu novia, con tu novio, con tu marido, con tu mujer, a nivel familiar, y que tú mismo decías, este 2024 es nuestro año, a nivel individual y a nivel colectivo, pues resulta que no. Resulta que un día se empezó a sentir mal mamá, y lejos en las primeras atenciones médicas, hospitalarias, lejos de sentirse mejoradamente, fue empeorando su situación, al punto en que mamá ya no la libró en este 2024. Y te invade esa tristeza, te invade esa impotencia, empiezas a cuestionar
¿Pero por qué? Si mi madre yo la veía óptima, la veía sana, ¿qué pasó? ¿Por qué fue que de un momento a otro, de manera intempestiva, de manera inesperada, mamá empezó a enfermar y ya no le alcanzó para brincar al 2025? Es un ejemplo que yo te estoy dando porque seguramente lo has vivido, seguramente lo viviste en este 2024. Mira que siendo componente de una familia, integrante de una familia promedio, pero que dentro de ese promedio había cosas muy prometedoras, había proyectos, había planes a corto, mediano y largo plazo, y que en algún momento una situación se presentó y aquel hijo que prometía buenas posibilidades de crecer, de encumbrarse en sus estudios académicos, de recibirse, estaba ya a un tris de concluir su carrera profesional. ¿Y qué crees? Que hubo un momento en el que, sin darnos cuenta, ese hijo, esa hija fue invadido por las sustancias. Llámese alcohol, llámese drogadicción, llámese sustancias psicotrópicas. El consumo de esas sustancias lo alcanzó. Y una vez más, este ajuste que se presenta en este año termina con ese sueño, con esa ilusión, con esa buena intención de ver encumbrado a tu hijo en una carrera profesional, y que tristemente en lugar de eso hoy lo ves que está agonizando por temas que tienen que ver con el consumo de sustancias. Y que tú como madre o como padre de familia entras en una depresión, en una ansiedad, te invade la tristeza, el dolor de que en muchos momentos no puedes hacer nada, precisamente por ver a tu hijo que día con día está siendo consumido, ¿sí?, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel energético, a nivel espiritual. Literalmente lo ves que anda, pero lo ves como un zombie, lo ves como un muerto andando. Y sientes esa impotencia, inclusive se empieza a generar un resentimiento, un odio. Empiezas a cuestionar, chingao, ¿por qué? ¿Por qué si mi hijo, mi hija tenía todo el futuro por delante, aquí en casa, entre comillas, no les ha faltado nada? Les hemos dado todo. Su padre y su madre nos hemos esforzado, nos hemos sacrificado porque a nuestros hijos no les falte nada. Pero tal vez lo que tú y yo como padres no nos hemos puesto a pensar es que en muchos momentos lo que creímos que a nuestros hijos les iba a otorgar la felicidad, el gusto, en muchos momentos sucedió todo lo contrario. Y entonces esto nos permite observar que en realidad nosotros le dimos lo que le dimos a nuestros hijos, no precisamente para que ellos se desarrollaran académicamente y se sintieran satisfechos con ellos mismos, sino más bien en esa actitud muy egoísta, en esa actitud muy demandante por parte de nosotros mismos. En realidad lo que queríamos era ver encumbrados a nuestros hijos para presumirlos, para con la propia familia decir, mi hijo el día de hoy ya es ingeniero, titulado. Muchas veces la realidad es que nosotros invertimos en esos hijos para satisfacer la demanda de nuestro ego, de la importancia personal, nuestro ego de la presunción, y andarlos exhibiendo. Y que en muchos momentos la realidad es que
A nosotros nos da gusto que nuestros hijos se vean desarrollados, se vean encumbrados, pero realmente lo que se está alimentando es nuestro ego. Y que precisamente cuando nosotros observamos el origen el origen de lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuál es la finalidad, cuál es el verdadero objetivo de eso, precisamente cuando ese desde dónde no es desde el amor, desde el apoyo incondicional, lo hacemos porque realmente es conciencia. Estamos creando conciencia de que es nuestra responsabilidad, independientemente de los resultados que esos hijos nos otorguen a nosotros como padres, porque en realidad ellos no estudian para nosotros o no debieran de hacerlo. Lo que ellos hacen debiera de ser para obtener herramientas y hacerle frente a la vida, no para darnos gusto a nosotros como padres. Y entonces en ese sentido se genera un ambiente de emociones, un ambiente de energía, y entonces cuando la energía no está finita, viene el ajuste. Y es por eso que hoy, a unas horas, insisto, de dar las 12 campanadas que anuncian el término del 2024, año de ajuste, y dan inicio al 2025, que es un año 9, que es un año del ermitaño, y que este 2025 requiere, mi querido Damián, una introspección. Tal vez los ajustes que viviste en este 2024 han sido dolorosos, han sido lamentables y nos han dejado un sabor agridulce cuando vemos a la mayoría de las personas con sus compras, con sus regalos, con esta decoración al interior de sus respectivos hogares. ¿Qué crees? Tal vez en tu casa y en la de muchos más, tal vez en la mía. No se respira ese espíritu navideño, no se respira ese ambiente donde tal vez en otro momento sí lo hubo. Y empiezas a cuestionar, empiezas a veces hasta a reprochar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué a nosotros nos ha pasado esto? ¿Por qué si veníamos haciendo las cosas por la derecha, en el momento en el que tú, por una circunstancia determinada que te llevó a un lugar donde empiezas a desarrollar conciencia, donde empiezas a despertar, pareciera que eso, lejos de otorgarte un beneficio, trajo al traste muchas cosas? ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente bien que mientras tú y yo, durante muchísimos años, entre ellos, tal vez este 2024, lo vivimos, sobre todo al inicio, en el primer trimestre del año, en el primer semestre del año, lo vivimos como habíamos vivido la vida durante muchísimos años, en la total y absoluta inconsciencia, gracias a un ajuste que se presentó en tu vida. Y vuelvo a repetir, un deceso, un accidente, la bancarrota, una enfermedad prolongada, el término de una relación, tantas y tantas cosas como las que te acabo de narrar hace un momento. Esos son los quiebres emocionales, esos son los choques conscientes que se manifestaron en este año como un ajuste, y que justamente gracias a ese ajuste hoy tú te has tenido que mover. Mucha gente que me consulta me dice: Sergio, pero pareciera que lejos de sentirme bien, hoy que estoy en terapia, parece que me siento peor. Parece que me siento fatal. Y yo lo que les ubico no es que las cosas estén empeorando. No, las cosas siempre han estado así. Lo que sucede es que en otro momento, gracias a ese adormecimiento espiritual, gracias a esa inconsciencia en la que durante mucho tiempo tú y yo hemos vivido, gracias a ese choque consciente, gracias a ese quiebre emocional, gracias a ese ajuste que tal vez en este año has tenido que vivir, eso te llevó a un espacio para que despiertes.
Y por eso ahí, en algún espacio, en alguna escritura, se nos dice, más te hubiera valido no saber. Porque a mayor conciencia, a mayor estructura, a mayor conocimiento, es mayor la responsabilidad, es mayor el compromiso. Y ese compromiso y esa responsabilidad hoy no es con los que están aún cercanamente a ti, hoy no es con ellos. Hoy ese compromiso y esa responsabilidad para continuar caminando el camino espiritual, caminar el camino de la recuperación, caminar el camino de la enseñanza, lo hagas independientemente si alguien quiere acompañarte, si alguien quiere caminar y compartir este modo de vivir, independientemente si los que estaban hoy ya no están, si los que estaban subidos en tu barco de manera incondicional y por el amor, por la compatibilidad, por el cariño, muchas veces por la conveniencia, porque déjame decirte que claro que hay mucha gente que está a tu lado no porque realmente te ame, sino porque hay un sinfín de recompensas ocultas, un sinfín de ganancias secundarias que a esas personas que durante mucho tiempo lo han estado haciendo solamente por sacar provecho de tus propias condiciones. Inclusive hay personas que de lo que te han estado drenando a lo largo de este 2024 es de tu propia energía. A esas personas en el argot les conocemos como los vampiros energéticos. Mira que hay personas que han estado drenándote a lo largo de este año y tú ni siquiera te dabas cuenta. Pero es que es mi hermano, pero es que es mi mamá, pero es que es mi hijo, es incapaz. No, ¿qué crees que sí? Porque hoy nosotros estamos librando una batalla espiritual con situaciones muy densas, muy obscuras, dominadas y manifestadas a través de nuestro ego. Esa es la verdadera batalla espiritual. Y obviamente el discurso social a través del paradigma de la religión pareciera que en este fin de año, donde todo es armonía, donde todo es felicidad, donde todo es compartir, donde todo es ese recogimiento a nivel familiar, donde, insisto, en ese discurso que familiarmente hablando y desde el paradigma es el nacimiento, ¿sí?, de lo que hasta hace poco pues estábamos ahí también. El nacimiento del niñito Dios, el nacimiento de la natividad, ¿sí? Pero no se nos tiene que olvidar, nosotros desde nuestra condición humana estamos en una batalla continua. Mira, y siempre, yo siempre pongo como referencia a todas las personas que resuenan con Alabanet, que tienen una identificación, que hacen puente con todo lo que aquí se habla, con todo lo que aquí se comparte. Dirían mis compañeros allá en Despertares, tablas, mi Checo, tablas, claro. Si tú y yo hacemos tablas con esto, es porque estamos caminando el camino, es porque estamos inmersos en la recuperación de la enfermedad emocional, estamos inmersos en la sanación sí de la mente, sí del cuerpo, sí del alma, pero sobre todo del espíritu. Y que esas batallas internas a lo largo de este año han sido muchas veces desgarradoras, han sido muy dolorosas. Y que muchas veces entramos en la frustración, entramos en el reproche así a nivel universal y decimos, ¿por qué chingados me está sucediendo lo que me está sucediendo, mi buen Damián? Si te lo juro, yo, a partir de que inició este año, yo me la quise llevar por la derecha. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Porque por momentos los ajustes que estamos viviendo, aún en esta recta final del año, son necesarios.
se necesita. ¿Por qué? Porque si tú dices, mi querido Sergio, que estás convencido, que estás en este camino espiritual, muchas personas que no te suman o ya no están o tú te vas a alejar de ellas. Pero es que es mi familia, pero es que yo los amo, pero es que yo los quiero, pero es que es una relación que yo en todo momento deseaba que continuara por los siglos de los siglos. Ya no te suma, mi Sergio. Ya no te suma. Lejos de eso te está drenando. Nosotros estamos en un desarrollo espiritual, pero al mismo tiempo estamos viviendo un ajuste energético. Nuestro bendito planeta Tierra, nuestra Pachamama, está viviendo eso. Seguramente has escuchado de las frecuencias Schumann, donde el nivel energético en el que está vibrando nuestra Madre Tierra a nivel planeta está teniendo también una ascensión. Haz de cuenta que nuestro planeta, nuestra Tierra, nuestra casa a nivel macro está despertando. Por eso recientemente escuchamos mucho términos como salto cuántico. Nuestra Madre Tierra está teniendo ese salto cuántico de la tercera hacia la cuarta y hacia la quinta dimensión. Mira que por eso a nivel planeta estamos viviendo los ajustes que estamos viviendo, mi buen Damián. O sea que si la chiquitita se fue de nuestro lado, mi buen Damián, qué bueno, dale gracias al universo. ¿Tablas contigo, mi buen Damián? Sí, por supuesto. Pero es que la amaba, yo la quería incondicionalmente, así que no puedo vivir sin ella. Pues ese es el problema. Ese es el problema, Sergio, que le das el poder a los demás para que los otros, imagínate, mi buen Damián, yo llegué a mencionar que aquella era mi sol. Imagínate dónde la puse, qué poder le di sobre mí. Y llámale princesa, y llámale reina, y llámale dueña de mis quincenas, puras estupideces, mi buen Damián. Bueno, pues agradece que estos ajustes han llegado en este año, porque ese peso que tú traías a cuestas, esas losas emocionales, físicas, espirituales y energéticas, que hoy gracias a este año, que energéticamente es un año de ajuste, hoy ya no tienes que andar cargando con eso. Pero es que son mis hijos y yo tengo la responsabilidad y tengo la obligación. Ese es el problema, que muchas cosas a lo largo de nuestra vida, por las creencias, por los patrones de conducta, las hemos hecho por pinche obligación. Lo hemos hecho porque tenemos una necesidad de agradarle a los demás. Lo hemos hecho así porque nos sentimos culpables. Culpables desde que fuimos hijos, culpables desde que fuimos hermanos, culpables desde que fuimos marido o mujer, culpables ahora como padres. Con una necesidad, con una sensación de deuda en todo momento, porque pues también el paradigma religioso nos dijo que fue por tu culpa y por tu culpa y por tu gran culpa. Y por eso tienes que ir a pedir perdón, te tienes que arrepentir. Mira que hace unas semanas hicimos un programa de arrepentimiento espiritual. Te vuelvo a repetir, hoy no te arrepientas de nada. Hoy tú eres lo que eres gracias a lo que has vivido, gracias a lo que has experimentado. Y hay cosas que no, por supuesto yo no me arrepiento de haberlas vivido. ¿Que son parte del ajuste? Claro que sí. Que son parte de la experiencia dolorosa, de la experiencia de la medicina que amarga, claro que sí, pero es que eso para tu desarrollo espiritual es necesario. Gracias a que has vivido lo que has vivido, gracias a esos ganchos al hígado que has recibido, gracias a ese dolor, y mira que estoy hablando de dolor, no de sufrimiento, gracias a eso tú has crecido. La gente que me permite acompañarlas en su proceso terapéutico, ¿sí? Yo siempre les pregunto, ¿tú
date cuenta cómo estabas, cómo vivías, cómo pensabas hace un tiempo antes de atreverte a caminar este camino, antes de tener el valor de sumergirte a lo más profundo de tu inconsciente y mirar, concientizar información que a lo mejor tú ni te acordabas, pero que tal vez no te habías querido acordar, porque muy en el fondo sabes que eso iba a producir un gran dolor. Porque parte de esos ajustes en este año es que hoy tú estás metido en un trabajo consciente y profundo contigo. Y por ahí alguien me preguntaba, oye, pero a estas alturas de mi vida, ¿qué caso tiene tener que recordar, revivir, remasterizar, recapitular cuestiones que la verdad es que yo ya ni me acordaba? Y entonces yo le ubicaba a esta personita, ¿qué crees? Que hoy, gracias a que se te ha olvidado, gracias a que no lo has querido recordar, gracias a que lo has enterrado en los años del pasado, hoy estás viviendo los ajustes que estás viviendo a nivel personal, con tu salud física, con tu salud emocional, con tu salud mental. Energéticamente hoy cómo estás vibrando. Todavía son mañanas en donde tú ves a toda la gente contenta, feliz, entre comillas, tal vez sí de manera inconsciente, pero ¿qué crees? Tú sigues sumergido, sumergida en la depresión. Tú hoy te estás convirtiendo en el Grinch de tu familia. Y eso es precisamente porque no te has atrevido a hacer un recuento de los daños desde el primer día de tu existencia. Por eso es que Dios, la vida, el universo, en este 2024, lo quieras o no, lo aceptes o no, lo creas o no, te está cobrando ajuste. Hay una máxima que a mí me encanta, que cuando el espíritu no está en paz, el cuerpo empieza a cobrar la factura. Y date cuenta, insisto, porque ese puntito, ese tocamiento, tu mujer, que hiciste en algún momento en tu pecho izquierdo, en tu pecho derecho, aquello que es esa pequeña molestia, después se fue convirtiendo y ese puntito así endurecido se fue acrecentando. Y que lejos de atenderte de manera inmediata, lo postergaste y lo postergaste y lo postergaste y dijiste mañana y pasado, cuando acordaste, ya la metástasis te había invadido. ¿Qué cosa no trascendiste? ¿Qué emoción, qué sentimiento, qué enojo, qué resentimiento decidiste guardarlo en lo más profundo de tu pecho? Por la vergüenza, por miedo a la crítica, por miedo a que los demás se enteraran, porque era vergonzosa esa experiencia. No te atreviste a hablarla, no te atreviste a sacarla, no te atreviste a vomitarla. Y entonces hoy no te quejes, hoy te está viniendo el ajuste. ¿Por qué pareciera que situaciones que tú no has trascendido desde tu infancia, que tienen que ver con la bendita energía del dinero, hoy pareciera que aunque el dinero llega a tus manos en abundancia, con facilidad, dulzura y en armonía con el universo, no te alcanza? ¿Por qué? Porque tú no has trascendido desde tus primeros años de vida qué concepto, qué idea, qué creencia te introyectaron desde que eras muy niño, muy niña, con respecto al dinero. Y por si fuera poco, y todavía más poderoso, ¿qué relación tienes con tu madre, mi querido Sergio? ¿Qué relación tienes con tu madre, amiga, amigo que en esta tarde nos está viendo? ¿Qué resentimiento no has trascendido con tu mamá? ¿Qué odio, qué coraje, qué frustración? Porque definitivamente tiene mucho que ver. El estado actual de tus finanzas, de tu economía, tiene que ver con tu madre, con esa relación que tú tienes con la dadora. Porque en esa posición, en ese rol, la mamá es la dadora de la vida. Por eso a la madre tierra
le nombramos así, a la Pachamama. La Madre Tierra es la dadora y ese simbolismo, como es en lo macro, es en lo micro. Si tú no estás bien con tu madre, no fluye la bendita energía del dinero. Y eso también es un ajuste. Que a veces, ¿qué ajuste la vida te ha tenido que dar en este 2024 para que ese ajuste te lleve a la reflexión? Te lleve al recogimiento personal. Y entonces tú puedas manifestar qué está sucediendo, qué está pasando, por qué me está pasando lo que me está pasando. Muchas veces en esa irresponsabilidad preferimos justamente responsabilizar y en el peor de los casos culpar al de enfrente. Es que me está pasando lo que me está pasando porque mi mamá, porque mi papá. Por supuesto que esos principales referentes de vida tuvieron mucho que ver. Pero hoy, en tu edad adulta, sobre todo si tú, insisto, resuenas con esta barra de programas, hoy tú sabes que tú y yo nos tenemos que hacer responsables y ya no tenemos que estar culpando a nuestros progenitores. Si tú no eres capaz de ponerte tablas con mamá y papá, ¿qué crees? Esas facturas se las vas a cobrar o a tus hijos o a tu compañero o compañera de vida respectivamente. Y si tú no trasciendes esas cosas, vas a seguir viviendo ajustes aún después del 2024. Reitero, el 2025 es el año del ermitaño. Y esa carta del tarot psicoemocional nos invita al recogimiento personal. Nos invita a la introspección, nos invita a tener unos momentos de soledad consigo mismo. Y también hago referencia, hace unas semanas hicimos un programa al respecto. No es lo mismo el aislamiento, no es lo mismo vivir, ¿sí?, en la depresión que vivir en la soledad. Porque justamente los momentos de soledad, los momentos de silencio, ahí es justamente donde tú te encuentras. ¿Qué encuentras? Te encuentras a ti. Sabes verdaderamente quién eres tú, cuál es tu esencia, cuál es tu vibración energética, cuál es tu estado de conciencia, cuál es tu salud o deterioro emocional. Cuando haces un viaje hacia ti, cuando dejas de hacer combate hacia afuera y empiezas a hacer combate, ¿sí?, con todo lo que traes dentro programado, con tus temores, con tus creencias, con tus patrones de conducta, con el orgullo, con la soberbia, con la arrogancia, con la petulancia, con el prejuicio, con la conmiseración. Empiezas a hacer una reflexión alrededor de por qué es que siempre tú y yo tenemos la tendencia a generar relaciones dependientes y codependientes, relaciones destructivas, relaciones tóxicas, de tal manera que nos hemos aficionado, nos hemos fugado por el consumo de sustancias, alcohol, drogadicción, comida, personas, compras, sexo, etc. Entonces, en este momento que estamos a unas vísperas de culminar el 2024, yo te invito a que reflexiones. Yo te invito a que des gracias por estos ajustes, porque hoy lo que no te suma ya no va a estar. Hoy lo que no te aporta, déjalo que se vaya, dice la música medicina. Suéltalo y déjalo que se vaya. Pero me voy a quedar solo. ¿Y qué voy a hacer? Encuéntrate. Justo en la soledad es donde te vas a encontrar. Y cuando tú verdaderamente te encuentras y tienes un recogimiento espiritual, empiezas a tener conciencia de quién eres tú, qué eres tú, cuál es tu propósito de estar en este plano terrenal. Ahí te vas a encontrar y entonces en ese momento vas a dejar de depender de lo de afuera.
Vas a dejar de depender de alguien más, pensando en que alguien más va a venir y te va a resolver, te va a rescatar, te va a hacer sentir feliz. Eso es una creencia nada más. Todavía acá en América Latina estamos muy dados que el hombre es el que tiene la obligación y el deber de hacer feliz a una mujer. Tache. Creencia. Este es un camino que nos toca caminar y brincar la esfinge, brincar el obstáculo, brincar la barrera que nos está impidiendo conectar con lo más divino, puro y sagrado que hay en nosotros, con el Dios de tu entendimiento, con el poder superior que habita en ti, con esa chispa divina, con ese Dios personal que, insisto, no está afuera, está dentro de ti. Entonces hoy agradece. Puede sonar irónico, pero hoy agradece todo lo que tú has tenido que vivir, no solamente en el 2024, sino hacia atrás. Y si tú hoy recibes estos ajustes con gusto y alegría, con beneplácito, a lo mejor sí con el dolor, todavía con la tristeza, todavía con el sinsabor, yo lo sé, la medicina espiritual a eso sabes. Sabe a medicina y normalmente la medicina es muy amargosa. Hace unos días recibimos medicina de la abuelita ayahuasca, medicina del Cambó. Y eso precisamente nos hizo así. Aunque sabía amarga, la dosis de medicina ancestral, de medicina iniciática, de medicina sagrada, eso es lo que está depurando. Ese es el ajuste que estamos teniendo a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Hoy yo te invito a que tengamos un cierre del 2024 y una apertura del 2025 en el mayor nivel de conciencia posible. Que hoy tengamos un verdadero despertar espiritual, que hoy tengamos una verdadera evolución de alta conciencia, de supraconciencia. Y esa chamba nadie la va a hacer por ti. Ese es un trabajo que te corresponde a ti, utilizando el sinfín de herramientas que el camino espiritual nos ofrece. Una reunión en tu agrupación, una asistencia a una ceremonia de temazcal, una asistencia a una clase de yoga, una asistencia a un encuentro de sanación, una ceremonia con plantas sagradas. Y cuando entre la medicina, dile a la medicina: con gusto y alegría te recibo, con gusto y alegría recibo los ajustes del 2024 y con gusto y alegría recibo al 2025. Yo te deseo de todo corazón, a nombre de tu servidor Sergio Flores Favila, titular del programa Conectando con tu Ser, que tengas un próspero 2025, un próspero 2025 lleno del espíritu, lleno de conciencia, y me refiero al espíritu de tu poder superior, de tu chispa divina, de tu yo crístico. Ya no veas afuera, ya no vayas afuera, ve adentro y ahí lo vas a encontrar. De todo corazón deseo que la pases bien en compañía de tu familia, en armonía, con facilidad, dulzura y abundancia. Muchísimas gracias. Te recuerdo que me puedes contactar en mis redes sociales, Facebook, en TikTok y en Instagram para cualquier consulta terapéutica que tú requieras. Estoy para servirte, estoy para acompañarte. Muchísimas gracias y cerramos este 2024, un año de ajustes. Si una palabra de lo que aquí se dijo a lo largo del 2024 te sirvió, misión cumplida. Muchísimas gracias y muy buena tarde.